¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hay un tema que quiero compartir con ustedes que me parece que es muy importante. Están pasando muchas cosas a nivel internacional, pero algo que viene agudizándose y se está agudizando en estas horas, se está haciendo cada vez más profunda esa situación, tiene que ver con algo que se está viviendo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, ¿no? Bielorrusia, un régimen comunista con un dictador hace muchísimos años, un apéndice de Rusia, un aliado muy importante de Moscú. Tanto es así, bueno, que en los últimos días hubo operativos militares conjuntos. Hace una semana, ¿se acuerdan? Bielorrusia venía siendo noticia por las represiones del régimen hacia las marchas que se venían dando contra Lukashenko, ese es el nombre del dictador, para pedir democracia a partir de un resultado electoral que claramente era manejado por el régimen. A partir de ahí empezó la tensión entre Bielorrusia, sus socios Polonia, las ex repúblicas soviéticas, Lituania principalmente, y las sanciones por parte de la Unión Europea por el manejo que hizo Lukashenko del resultado electoral, de la detención de contrincantes políticos. Muchos se fueron del país, otros fueron encarcelados. Pero la noticia tiene que ver con un viraje en la crisis. Y la crisis ahora es una crisis migratoria. Y es una crisis migratoria tan profunda y diferente a lo que hemos visto con otras crisis migratorias en Europa, que desde el Club de los 27, desde la Unión Europea, se está hablando de una guerra híbrida. Una guerra híbrida, así llaman lo que está pasando en estos últimos días de forma cada vez más profunda, y es la decisión de Lukashenko de enviar inmigrantes de Bielorrusia a la frontera con Polonia. Tal es así que Polonia ha dispuesto 15.000 soldados alambres de púa en su frontera de estos cientos de kilómetros. No está dejando pasar a estos inmigrantes que ya tienen un número considerable. Se habla de 3.000, 4.000, algunos hablan de 5.000, en condiciones sumamente críticas por el frío que está haciendo principalmente a la noche. Hay hombres, mujeres, hay muchos niños. Organismos de derechos humanos están criticando a Bielorrusia, pero también a Polonia y a la Unión Europea por no permitirles entrar a esa zona cero donde están estas miles de personas pasándola en condiciones infrahumanas. Europa dice: esto no es como la crisis de Siria, cuando por la guerra venían y terminaban entrando a Europa. De hecho, entraron millones de personas, ¿no? Principalmente a Alemania. Estas personas vienen de Medio Oriente, de Asia, de África, pero son con promesas falsas, pueden llegar en aviones a Bielorrusia, y ahí les prometen que pueden entrar a la Unión Europea. Por eso en estas horas va a haber más sanciones de la Unión Europea, y está generándose esta crisis humanitaria muy importante, ¿no? Tanto es así, como les decía, que se está hablando desde Europa de una guerra híbrida, y desde Polonia acusan al régimen Bielorrusia, pero miran por arriba del hombro. Dicen: pero detrás de esto está Vladimir Putin. Mientras sucede esto, muy cerca de ahí, en la frontera de Ucrania y Rusia, hay movimientos militares muy importantes por parte de Moscú. Tal es así que desde Estados Unidos y de Europa se teme la posibilidad de algún enfrentamiento militar entre las tropas rusas y Ucrania. Mientras tanto, sucede todo esto que les estoy contando en otra frontera, esta crisis humanitaria. ¿Un tema para tapar otro? No sabemos, pero prestemos atención en los próximos días a lo que está pasando en el centro de Europa, ¿no? Con esta crisis humanitaria terrible y esta crisis geopolítica que veremos cómo continúa. Chao, hasta luego.